Hola a todos, mi nombre es Isabel Gil y continuamos en el segundo bloque de elementos visuales y específicamente en esta segunda parte vamos a ver la gestión de los gráficos y los esquemas. En la mayoría de trabajos, ya sea de trabajos fin de máster, trabajos fin de grados, tesis doctorales, comunicaciones en congreso, etcétera, incorporan una serie de gráficos estadísticos que pueden ser de muchos tipos, o sea, pueden ser de barras, de sectores, de líneas, de áreas, radiales, etcétera, a partir de los cuales pues se realizan análisis de diferente naturaleza. Uno de los grandes errores es querer incluirlo en la presentación exactamente igual que en el documento de la memoria, con todos los datos. Pues bien, esto implica que cometamos errores, o sea, como se mencionaba en el primer bloque, una de las reglas del diseño es menos es más. Demasiada información, por lo tanto, no es correcto y es necesario simplificarlo, o sea, tenemos que presentar justamente lo que nosotros vamos a explicar en lo que es la presentación. En la diapositiva que ven en pantalla vemos pues un ejemplo. ¿Se trataba de qué? Pues bueno, se trataba de analizar en lo que es la presentación la evolución de la capacidad eólica marina a nivel global. Hemos hecho una composición utilizando una imagen de fondo para mostrar los continentes y luego encima de cada uno de los continentes que íbamos a analizar, pues hemos hecho un gráfico independiente para cada uno de ellos. En la composición original, pues lo que estaba era la evolución en todos los continentes, pero en la presentación, justamente como vamos a analizar solamente estos tres, pues dejamos los tres gráficos que vamos nosotros a analizar con los años que vamos a analizar. El objetivo para la presentación era analizar el año 2019, 2030 y 2050. Por lo tanto, es justamente lo que nosotros mostramos. Vamos a ver a continuación algunos de los errores más típicos que se cometen a la hora de incluir gráficos en una presentación. Bien, fijaros en pantalla en esta diapositiva como tenemos dos gráficos y como vemos, pues bueno, tienen una calidad pues muy mala. ¿Por qué tienen esa calidad tan pésima? Bueno, pues porque es una captura de pantalla y ese es un primer error. O sea, no podemos abrir la memoria, hacer una captura de pantalla del gráfico y ponerlo en la presentación. Darse cuenta que las presentaciones siempre se proyectan en pantallas muy grandes, por lo tanto, los objetos visuales que nosotros insertamos en una presentación tienen que ser objetos de gran calidad y una captura de pantalla nunca tiene buena calidad. Es decir, si lo que queremos es incluir un gráfico, ese gráfico tiene que venir en su formato original. Normalmente, si ustedes en un trabajo hacen gráficos, pues lo hacen en una hoja de cálculo o lo hacen en un programa de edición gráfica. Pues bien, ese objeto, ya sea en la hoja de cálculo o en un programa de edición gráfica, pues lo tenemos que incluir con ese mismo formato. Si estamos trabajando con PowerPoint, pues una forma muy sencilla es con Excel, ya que son pues bueno del mismo paquete. Yo cojo el gráfico de Excel, lo copio y lo pego aquí, que se pega ya además de una manera vinculada, o sea, de forma tal que si yo modifico el gráfico de Excel, también se modifica en lo que es la presentación de PowerPoint. Una vez que lo tengo aquí, pues entonces ya lo modifico, lo transformo de forma tal que sea coherente con la presentación y que se muestren todos los datos que nosotros vamos a tratar en lo que es la presentación, que no tienen por qué ser absolutamente todos. Fijaros además de la mala calidad, que los datos pues bueno, no se visualizan correctamente, no hay espacio entre los gráficos y hay pues demasiada información. ¿Cuál sería pues una manera correcta? Vamos a verlo. Fijarse cómo la calidad del gráfico, tanto de los datos numéricos como de las barras, como de la línea de tendencia, fijarse cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque estoy tratando en la presentación al gráfico como un gráfico, o sea, como lo que es, como un gráfico, no como una captura de pantalla ni como una imagen. Y fíjense además que el detalle
ese que señalo del año 2017 porque me interesaba en la presentación dar específicamente el dato de ese año, lo he puesto, bueno, pues con una salida para hacer un clic y llamar la atención justo en ese instante. O sea, en las presentaciones no son muy recomendables las transiciones y las animaciones, pero si es un simple detalle como este que acaban de ver, pues es muy recomendable que una vez que hemos acabado la explicación general, pues para mostrar ese detalle, pues que sea una animación de aparecer. Bien, vamos a ver entonces cómo podemos incluirlo el gráfico ese en la presentación. Primero, voy a copiar el objeto de Excel, ¿vale? O sea, ya lo tengo ahí pegado en el portapapeles, voy a ir a la diapositiva donde lo voy a poner, que va a ser en esta de gráficos, así que bueno, voy a borrar el gráfico este que tengo aquí. Voy a pegarlo, entonces fijarse que bueno, en Excel era allí pues un objeto pequeñito, yo lo tengo que modificar. Vamos aquí a ponerle el título que tenía esa diapositiva, que es este, me he copiado y pegado, ¿vale? Y ahora bueno, tengo el gráfico aquí, que lo tengo que empezar pues a modificar, ¿vale? O sea, es un gráfico, ya para empezar pues lo he puesto más grande. Voy a bajar un poco. Entonces, en esta presentación, pues todo teníamos tonos grises, morados, etcétera. Por lo tanto, esta barrita, que es la que quiero mostrar, vamos a ponerla de un relleno morado, ¿vale? Y la línea de tendencia, pues también. Voy a separar el título de este eje, por ejemplo. Voy a poner las barras que están en un gris oscuro, la voy a poner en un gris un poco más claro. Luego los ejes están en tamaño 14, vamos a ponerlo en 12. Y esta barra se me ha vuelto a cambiar. Debería haberlo hecho al revés, primero cambiarlas todas y después esta específicamente, no pasa nada, la volvemos a cambiar esta. Fijarse que para cambiar solo una pues hay que seleccionar solo una, claro. Vale, entonces ahora me queda hacer lo que es la llamada. Pues bueno, para esto es un simple objeto de llamada. Ellos están ahora por defecto de este color. Le voy a cambiar el formato del color. Le voy a dejar el bordecito rosa. Y ahora vamos a poner el texto. Vamos a hacerlo más grande. Y también teníamos ahí, habíamos puesto un icono. Vale, ese icono pues igual tiene que ser un objeto tipo icono para que no pierda calidad. ¿Veis? Aquí lo tengo. Vamos a hacer esto un poquito más grande, el icono quizás más pequeño. Podemos también poner lo que esté a la izquierda del texto para que me quepa el icono. ¿Vale? Luego el icono también le habíamos hecho un circulito encima. Vamos a hacérselo. Un círculo. Sin fondo. Se lo voy a poner morado. Vamos a arrastrarlo un pelín para arriba.
el círculo también para que no se una con el borde. Vale, y ahora sencillamente para que esto sea un aparecer, pues tendría que seleccionarlo todo. Y en animaciones, pues le digo aparecer. ¿Vale? De forma tal que si vemos la presentación, vector del transporte con el iconito. Bien, vamos entonces a ver otro ejemplo de gráficos. Pues bien, como vemos aquí, a pesar de que este tiene mejor calidad, porque está en un formato PDF y por lo tanto ha cogido lo que es una buena calidad, hay demasiada información. O sea, esta es una composición que está hecha pues para la memoria, pero hay demasiada información. O sea, si yo quiero hablar en la presentación de esta composición, la verdad que tendría que estar muchísimo rato para poder abordar los 4 gráficos que tenemos aquí. Por lo tanto, recuerden que siempre tenemos que intentar simplificar y solamente mostrar lo que nosotros vamos a tratar en lo que es esa presentación. ¿Podemos colocar 2 gráficos en la misma diapositiva? Pues sí, podemos colocar 2 gráficos en la misma diapositiva si vamos a tratar esa información. Por ejemplo, esta que tenéis aquí. Siempre y cuando esos 2 gráficos tengan una información vinculante entre uno y otro. Por ejemplo, ahora mismo estamos tratando lo que es el promedio de velocidades de viento por meses y por horas. Por lo tanto, es una información vinculante. ¿Qué tenemos que tener presente en este tipo de presentaciones? Pues bien, hay que hacerlo de una manera correcta, o sea, fijarse que haya simetría entre uno y otro. O sea, los ejes, por ejemplo, están situados en la misma línea. Que haya espacio entre ellos, que se vea claramente que hay un gráfico y que hay otro gráfico. Que cada una de las líneas, de los colores y de lo que estemos mostrando, pues que tenga una explicación. En este caso, como veis, lo he puesto aquí en lo que es una leyenda, que se vean muy claramente reconocidos qué significa cada uno de los ejes. En este caso, los 2 ejes Y eran la velocidad del viento, y luego aquí, pues claramente, estos son los meses y estas son las horas. ¿Vale? O sea, tiene que haber pues, algún elemento vinculante entre ellos y además que esté pues toda la información que nosotros vamos a tratar. ¿Que queremos explicar algo específicamente? Pues como os decía antes, con una animación de aparecer, fijaros, estamos tratando, pues en este caso, los máximos en cada uno de los gráficos. Con un clic, pues aparece esa pequeña barra para darle lo que es el detalle de esa explicación en ese instante. A continuación vamos a ver cómo gestionar en las presentaciones los esquemas. Pues bien, al igual que ocurre con los gráficos en los trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, etcétera, pues solemos incluir pues muchos esquemas, o sea, para la estructura del trabajo, para mostrar la metodología, para conceptualizar un tema, y hay pues bueno diferentes tipos de esquemas, o sea, hay esquemas conceptuales, esquemas de diagrama de Venn, esquema de procesos que muestran un flujo de metodológico, esquemas combinados, etcétera. Por ejemplo, aquí en pantalla pues tenemos un ejemplo de un esquema de una lista que está integrado pues con otros objetos visuales. O sea, tengo una imagen de fondo y luego hay un círculo con lo que es lo que voy a explicar, que en este caso, bueno, estamos hablando de la transformación actual del sistema de energía y los beneficios en forma de esquema. Aquí vemos otro ejemplo de un esquema
en este caso que vamos a tratar, que es la conceptualización de lo que es un sistema de información geográfica. Por lo tanto, hemos hecho un esquema de ciclo y hemos aprovechado los iconos. O sea, los iconos son otros objetos visuales que se suelen vincular mucho a los esquemas, ya que son, pues bueno, objetos visuales pues muy elegantes, muy simples y muy atractivos. Otro esquema también en las presentaciones, sobre todo en las presentaciones largas, y que ya lo hemos utilizado aquí en este curso, es el esquema antes y después. O sea, cuando ya yo quiero terminar un capítulo y voy a comenzar otro, pues es muy típico hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en el capítulo anterior. Por lo tanto, en el capítulo anterior hemos visto tal y tal y tal, y en el capítulo siguiente pues vamos a ver, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces es muy típico hacernos un esquemita de un antes y un después para marcar lo que es la separación entre un capítulo y otro. Luego, los esquemas metodológicos. Pues bien, los esquemas metodológicos normalmente pues son esquemas pues muy grandes, muy amplios, que tienen muchísima información. Por ejemplo, aquí vemos uno de ellos que es imposible incluir en lo que es una presentación, porque como veis ahí hay muchísima información que ni se aprecia, los miembros del tribunal o la audiencia va a estar perdido viendo a ver qué hay en cada etapa o de qué va esto. Nosotros no vamos a poder explicarlo directamente en la presentación porque son esquemas pues bueno muy grandes. Por lo tanto, para los esquemas metodológicos lo correcto sería simplificar ese esquema, o sea, reducir el esquema a su visualización más simple, y luego podemos ir ampliando por etapas en el caso de que vayamos a explicar alguna de ellas. En este ejemplo es una matriz de 2×2 y luego tiene un resultado general. Pues bien, una forma de simplificarlo pues sería así. ¿Vale? No pongo solamente las etapas de la matriz en el eje horizontal y vertical, y sin incluir los elementos internos, de manera que yo pueda explicar de manera general cuál va a ser, en este caso, esta metodología. Otra metodología, pues exactamente igual, o sea, es una metodología enorme, que no se ve nada, que es también una captura de pantalla, por lo tanto la calidad es muy mala. ¿Qué podemos hacer? Pues simplificar. Una forma de simplificarlo, o sea, es una metodología que tiene pues 4 etapas. Pues bien, yo lo puedo simplificar con este simple esquema de procesos. Muestro mis 4 etapas y a continuación las etapas que vaya a explicar, pues lo que puedo hacer es pongo mi esquema de procesos debajo, señalizo cuál es la que voy a explicar y arriba pues puedo insertar alguno de los objetos que voy a explicar para esa etapa, y así sucesivamente para lo que es el resto de las etapas. ¿Qué hemos visto en este vídeo? Pues bien, en este vídeo hemos visto cómo utilizar gráficos y cómo utilizar esquemas en una presentación. Fijaros que hay grandes diferencias entre lo que utilizamos en la memoria y los que utilizamos en la presentación. Entonces, antes de despedirnos, quisiera hacerles algunas recomendaciones finales. Primero, para poder hacer una presentación de un trabajo, ya sea, como decíamos, un trabajo fin de grado, fin de máster, un congreso, etcétera, lo primero que tenéis que hacer es planificar. O sea, ¿qué contenidos voy a mostrar en la presentación? ¿De cuánto tiempo dispongo? O sea, de ese tiempo, así será el contenido que voy a mostrar en la presentación. ¿Qué colores quiero utilizar? ¿Qué tipografía vamos a emplear? Una vez que tenga ya todo planificado, y esto lo hacemos normalmente pues en papel, decimos, pues bueno, yo quiero ahorrarme tiempo en esto. Pues bien, si se quieren ahorrar tiempo en esto, pues ya sabéis que tenéis muchísimas plantillas que utilizar, muchísimos temas que podéis emplear, y además también tenemos los patrones, o sea, todos los objetos visuales
que son repetitivos, pues recuerden que los tratamos directamente en los patrones. Todos los cambios tipográficos, pues también los tratamos en los patrones. Una vez que ya tenga la plantilla y que tenemos los patrones y que tengo ya pues todo el texto incluido, pues bien, a la hora de incluir los gráficos y los esquemas, recuerden que tenemos que simplificar ese contenido. O sea, no podemos mostrar los mismos gráficos y esquemas que tenemos en lo que es la memoria, sino que hay que simplificarlo. Todo depende de lo que nosotros querramos decir en la presentación. Y además que esos gráficos y esquemas no pueden ser capturas de pantalla. Tienen que ser siempre el objeto original. Si estamos hablando de un gráfico, pues que venga, por ejemplo, de Excel, y si estamos hablando de un esquema, pues copiar el esquema que tienen en la memoria si es de Word, o copiar el esquema si viene de otro tipo de programa que hace esquema, que también hay muchísimos, y puede ser también en formato PDF para que no pierda calidad. Y si es un esquema pues metodológico, por ejemplo, que suelen ser muy grandes, como hemos visto, pues siempre hay que simplificar. Y por último, pues hay que hacer muchas pruebas. O sea, hay que hacer muchas pruebas con el tiempo, hay que hacer pruebas visuales para ver si realmente en la pantalla de proyección todo se ve con calidad. Tenemos que intentar estar en el sitio para poder interactuar, para poder reconocer el lugar y que, bueno, que la presentación pues sea todo un éxito. Pues bien, con esto sí terminamos lo que es el bloque 2. Espero que la presentación os haya gustado, este curso en general, y que sea útil para todos. En la carpeta de materiales pues os dejo la presentación de diseño minimalista, por si acaso no la tenéis, y ahí también le dejo el gráfico que hemos visto en PowerPoint directamente para que si quieren trabajarlo lo puedan trabajar. Un saludo a todos y nos vemos en otra ocasión.